Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto poder dar apertura a las jornadas de formación médica continua de la Sociedad de Ginecología, que en esta oportunidad y por motivos obvios comenzamos con jornadas virtuales. Este es un primer módulo que consta de 11 presentaciones destacadas, que tienen la particularidad de van a ser temas de la práctica diaria que nos atañe a todos los ginecólogos y que básicamente fueron seleccionados por los socios. Como ustedes saben, el año pasado hicimos una encuesta sobre temas que estaban interesados en recibir, también el día y la hora, por eso van a ver que básicamente los días lunes y jueves es los días seleccionados para esta propuesta. Y la idea de la comisión directiva era que los temas fueran ofrecidos por parte de nuestras sociedades anexas, que básicamente son, por definición, socios de la SOGU, por parte de las cátedras de la Facultad de Medicina y también por parte de socios que están interesados en presentarnos su experiencia, su expertaje en algo específico. Obviamente la oferta hacia la sociedad fue importante, por lo cual se distribuyeron estos dos módulos y esperamos poder, durante el correr del año, poder distribuir todos estos abundantes temas que tenemos. Forma parte de los beneficios a los socios, como ustedes saben, la CGU quiere tener una contrapartida importante a los socios, no solo la contrapartida gremial, y ustedes saben que está sobre todo basada en lo que es por el estudio de abogados que nos sostiene, que nos da como contrapartida toda la parte laboral a cada uno de los socios, la contrapartida social que estamos trabajando para incrementar beneficios, ya sea puntuales con instituciones, actividades de recreación y otros tipos de beneficios que van a ser de beneplácito para los socios. Y obviamente lo más importante es la contrapartida académica, ¿sí? Con múltiples aspectos desde la biblioteca, que estamos nuevamente pagando las membresías de diferentes revistas, actualmente dentro de la enciclopedia, que es muy solicitada por los socios. El próximo Congreso Uruguayo, que forma parte también de la membresía, ser socio de la Sociedad de Ginecología, sin costo, y lo que es esta jornada de formación continua. Estamos trabajando también, y ya finalizando lo que vendría a ser la plataforma de la CGU, lo cual pretendemos que mediante una aplicación de su celular donde estén puedan acceder a su propia cuenta dentro de la sociedad con material exclusivo, actividades virtuales como estas y el certificado online que por cada actividad que hagan van a tener derecho a tenerlo. Esto es parte de un preámbulo como integración a los organismos que están trabajando y planificando y nos han invitado a formar parte de la recertificación. Sabemos que se viene la certificación y la Sociedad de Ginecología creemos que, al igual que las cátedras de facultad, tienen un papel fundamental en esta área. No estamos innovando nada en realidad, estamos considerando elementos de múltiples sociedades que ya vienen trabajando, tanto nacionales como internacionales, que básicamente dan prioridad al socio y eso es un poco nuestra idea. Así que me resta agradecer a ustedes primero por compartir esta actividad y todas las actividades que tenemos por delante, a Urufarma, que colaboró con esta plataforma virtual y a difusión que hizo esta semana, a Natalia Pérez y Gerardo Vitureira, que han coordinado y han armado el rompecabezas de las charlas, y aprovecho a agradecer a la doctora Verónica Fiol, que nos va a dar esta importante charla en el momento tal vez peor de la pandemia que tenemos y que es fundamental que todos estemos actualizados. Muchas gracias y ya con esto doy entrada a Gerardo para que empiece a coordinar la actividad de hoy. Buenas noches. Bueno, gracias Claudio, buenas noches para todas y para todos. Sin más preámbulos, presentar un poco, ya que Verónica Fiol, la doctora Verónica Fiol no necesita presentación, la conocemos por su actividad y es uno de los motivos por los cuales la invitamos, ex profesora adjunta de la Clínica Ginecotológica A del Hospital Pereira Rosell. Y sin duda queríamos empezar, cuando con Natalia Pérez diagramamos un poco estos módulos, queríamos empezar con un tema que hoy por hoy lo escuchamos por todos lados, y Verónica, en su formación académica y sobre todo por su experiencia en el alto riesgo obstétrico y específicamente en el tema de COVID embarazo, es una referente para todos nosotros en el tema. Entonces queríamos invitarla, así que Verónica, te voy a dar la palabra para que comiences con la charla. Una cosa un detalle del punto de vista logístico, lamentablemente tenemos, o no lamentablemente, mucha experiencia todos nosotros con el tema del Zoom, ya sea por nosotros, la formación, o incluso por nuestros hijos, lo que tenemos. Abajo, si ustedes van a la barra de abajo, vieron que está el chat donde ya han llegado algunas opiniones. Al lado de la nubecita de chat es
un Q y una A de preguntas y respuestas, preferimos, si pueden dirigirlas por ahí las preguntas, sobre esa nubecita de Q y A, de preguntas y respuestas, así después se las hacemos a Verónica más o menos de manera ordenada. Así que, Verónica, el auditorio o la teleaudiencia, no sé cómo decirle, es tuyo, una vez más, y gracias de vuelta por participar de la sociedad en esta charla. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la invitación, a vos, a Natalia y a Claudio, por supuesto, y a la Sociedad de Ginecología toda. Es un honor tener que abrir estas jornadas de formación médica continua de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, que me parecen una excelente idea y que aliento a que todos participemos porque realmente los temas son súper interesantes. Bueno, a mí se me invitó para presentar y hablar un poco de COVID-19 y embarazo. Creo que más allá de la experiencia que uno pueda tener, yo en realidad quizás no tengo tanta experiencia en el manejo de mujeres COVID, creo que la estamos adquiriendo todas en este último tiempo, ¿no? Ha sido como muy apretado en estos últimos 2 meses, ¿no? Hemos pasado casi un año sin ver mujeres COVID positivas embarazadas. Y si bien yo no hago específicamente muchas veces las puertas de emergencia, los ginecólogos tampoco somos la primera línea de atención, ¿no? Porque en general no estamos en CTI, sí, las puertas de emergencia muchas veces son entrada de estas mujeres, tenemos que saber muchas cosas vinculadas con esto. Así que bueno, voy a presentar, a compartir mi presentación. Lo que yo voy a hablar un poco es de algunas recomendaciones vinculadas con el embarazo y nacimiento en tiempos de esta pandemia de COVID-19. Me parece que me pidieron que hablara de algunas recomendaciones. Bueno, sí, vamos a tratar de resumir algunas de las cosas. Pero me pareció muy interesante esta frase para arrancar de Clare Wengan. Clare es una profesora de salud pública del Reino Unido, que nos dice, específicamente hablando de pandemia de COVID-19, que cuando uno está pensando en una pandemia hay que diferenciar entre lo que viene de ser infectado y lo que viene de estar afectados. Y me pareció clarísima esta frase y súper interesante, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que sucede con la pandemia de COVID-19? Hay muchas personas infectadas, hay muchas personas enfermas y muchas personas que lamentablemente mueren vinculadas con esto, pero hay muchísimas personas que estamos viendo afectada nuestra calidad de vida con los efectos de las medidas, por ejemplo, de mitigación vinculadas con la pandemia, desde los niños y los cierres de las escuelas, desde los adultos mayores y sus posibilidades, necesidades de ser más aislados, y las embarazadas, y las familias en los procesos de embarazo también se ven afectadas por situaciones múltiples, desde situaciones específicamente biológicas como la infección, pero también en situaciones vinculadas con el estrés y la ansiedad que tiene que ver, y el miedo con algo que es desconocido. Nosotros vamos a organizar la charla de hoy en estos 3 puntos. Primero vamos a hablar un poco de COVID-19 en la mujer embarazada, algunos aspectos vinculados con la fisiopatología de la infección y las complicaciones. Después algo vinculado con la atención prenatal. Y finalmente algo vinculado con la atención del nacimiento y la valoración de la severidad de la infección en el momento del diagnóstico. Bueno, no pasaría esto. Bien. Cuando nosotros hablamos de entonces COVID-19 y embarazo, como ustedes saben, el embarazo es un estado fisiológico que predispone a las mujeres a la infección respiratoria viral. Esto es por múltiples causas, fundamentalmente vinculada con los cambios fisiológicos en los sistemas inmunitario y cardiopulmonar. Esto da que haya un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave después de la infección con virus respiratorios en una mujer embarazada que en una persona que no está embarazada. Quizás una infección que puede ser más banal en una persona que no está embarazada es más grave durante el embarazo. ¿Cuáles son estos cambios que predisponen a la infección? Bueno, en el sistema cardiovascular, ustedes lo saben, ¿no? En el tracto respiratorio superior hay congestión, hay edema, secundario a un alto nivel de estrógenos y progesterona. Hay una rinitis gestacional que se ve sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre, pero que también se manifiesta muchas veces por un aumento de la vascularización a nivel del tracto respiratorio superior, hay como mayor resistencia de epístasis muchas veces, y eso da como también, primero predispone la infección, pero por otro lado también es un elemento que nos puede generar como un factor confundente, ¿no? Esta rinitis, ¿es la rinitis del embarazo? ¿Esta congestión es del embarazo o es coronavirus, no?
Hay una disnea fisiológica por el aumento de la demanda de oxígeno, sobre todo esto a medida que progresan los trimestres, hay una alteración de los volúmenes pulmonares y hay una capacidad pulmonar total que se va a ver reducida. Todo esto es fundamental en el segundo y específicamente en el tercer trimestre, y como vamos a ver, las complicaciones del COVID en general están más vinculadas en mujeres del tercer trimestre, ¿no? Como parece obvio, porque estos cambios son mayores en el tercer trimestre. Y el otro gran protagonista de los cambios y de la mayor susceptibilidad de las mujeres a las infecciones es los cambios que se dan en el sistema inmune. El sistema inmune sufre muchísimas variaciones en el embarazo. Ustedes saben que el embarazo es un momento único en el cual se da una inmunotolerancia, donde las mujeres tenemos que tolerar un aloinjerto, en el que muchas veces podemos incluso no compartir nada de la carga genética de eso que se está gestando, ¿no? Y sin embargo, los embarazos siguen adelante y es poco probable en la general que se dé, muy entre comillas, lo voy a decir, un rechazo al embarazo vinculado por factores inmunológicos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esto, con esta alteración en el balance de las poblaciones de los linfocitos reguladores, TH1 y TH2, no importa los efectos prácticos, pero es interesante saber que el embarazo es un fenómeno TH2 dependiente. Estos linfocitos TH2 que aumentan, lo que hacen es promover la inmunotolerancia, ¿no? Promover que la mujer, sobre todo en el primer trimestre, permita, entre comillas, ser invadida por la placenta, y que esta invasión se dé en forma normal y saludable, y que eso permite una placentación normal, que como sabemos es la base de un embarazo sano. Esta disminución de los TH1 también es la que predispone a mayor riesgo de infecciones por virus intracelulares. Entonces es muy importante esta alteración, que permite que el embarazo siga adelante, pero que nos predispone a las mujeres embarazadas a mayor riesgo de infección. Cuando esto surge el año pasado, ¿qué es lo que sabíamos nosotros de infecciones virales y embarazo? Bueno, se sabía mucho, y teníamos la experiencia relativamente reciente de la gripe H1N1. Si ustedes se acuerdan, en el año 2009 se dio la epidemia de influencia H1N1, y si bien solamente el 1% de los pacientes infectados lo fueron embarazadas, estas representaron el 5% de todas las muertes relacionadas con la H1N1. Esta es una gráfica de la mortalidad materna. Esta fue la mortalidad materna en el año 2009, y de estas 16 muertes, 8, o sea el 50%, fueron por gripe, ¿no? Entonces, si uno decía, bueno, si el coronavirus se va a comportar como la gripe, bueno, la mortalidad de las mujeres realmente se va a disparar en el contexto de esta infección. Y como vimos, y muy afortunadamente, esto no se está dando de esta forma, ni en Uruguay, afortunadamente, pero tampoco en el mundo, salvo algún reporte que ahora después vamos a ver. Entonces, como dice ahí, actualmente no hay evidencia contundente de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a la infección o que sean más propensas a morir. Este gráfico me pareció interesante. Acá lo que nos permite ver es, bueno, todos los parénquimas que pueden verse alterados por la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque el parénquima afectado nos va a permitir, por un lado, ver el síntoma, ¿no? Y el signo, ¿no?, de la infección. Por otro lado, va a ser el lugar que vamos a tener que ir a estudiar, ¿no?, y a buscar eventualmente ante la presencia de complicaciones. Y en tercer lugar, va a ser el lugar donde vamos a poder ver complicaciones vinculadas con esto. Entonces, es muy interesante esto. Por supuesto que lo respiratorio, se va a ver neumonía, se va a ver distrés respiratorio, que se va a ver agravado en la embarazada por los cambios fisiológicos que ya hablamos. Puede haber alteraciones en la coagulación. Estos son estados de inflamación que se asocian con hipercoagulación, con mayor riesgo de trombosis y fenómenos tromboembólicos, que por lo tanto la tromboprofilaxis forma parte del paquete de tratamientos de los COVID, sobre todo severos. Hay más riesgo de lesión endotelial generalizada, pero sobre todo a nivel cardiovascular. Hay alteraciones en la inmunidad, ¿no?, que vamos a ver, y que muchas veces se manifiestan, por ejemplo, con una manifestación que uno a veces no piensa como el COVID, como son las erupciones cutáneas, ¿no? Las erupciones cutáneas, que muchas veces se ven como una anafilaxia, están vinculadas con alteraciones en la respuesta mediada de alteraciones de la inmunidad por COVID.
Y después la placenta, ¿no? Y el feto, sabemos que hay posibilidad de transmisión vertical a nivel fetal, sabemos que la placenta puede sufrir los mismos cambios endoteliales que el resto del cuerpo, y por lo tanto aumentan los riesgos de algunas complicaciones, ¿no? Y después el tema de la lactancia, que si bien no vamos a hablar específicamente mucho, sabemos que hay alguna preocupación con respecto a la posibilidad de la transmisión por vía de la leche materna. Yo el año pasado, hace un año, hicimos una presentación también leyendo y tratando de indagar un poco sobre el tema, sobre esto, y en abril del año pasado había 2 series de casos vinculados con embarazadas y COVID. Una primera serie, ambas eran chinas, una primera serie de 55 mujeres embarazadas y una segunda serie de 108 casos. Esto fue abril del año pasado. Como nosotros vemos acá, la mortalidad materna en ambas series había sido 0, había habido un porcentaje un poco más elevado que en la población general de cesárea, la fiebre, la tos habían sido como los síntomas más frecuentes, la linfopenia, y poca cosa más era lo que se sabía. Ahora, actualmente tenemos un montón de series y un montón de embarazadas seguidas que han sido analizadas en base a revisiones sistemáticas y metaanálisis, y vamos a ver que poco ha cambiado de lo que se sabía con estos pequeños números. Este es un estudio de cohortes donde se valoraron 8.200 embarazadas con COVID-19 y 83.000 personas, mujeres con COVID-19 no embarazadas, y ahí se vio que había un mayor riesgo de cierta manifestación un poco de enfermedad COVID más grave en comparación con las mujeres no embarazadas, o sea que el COVID parecía ser más grave en la embarazada que en la no embarazada. Había un mayor riesgo de ingresos en las unidades de cuidados intensivos y mayor posibilidad de ventilación mecánica, pero no se había observado ningún aumento en la tasa de mortalidad. Esto fue publicado en junio del año pasado. Esto, publicado ahora, en marzo de este año, es una revisión sistemática y metaanálisis que estudia 42 estudios, incluye, con un total de 438.000 embarazadas. Esto es un número realmente importante de embarazadas. Y esto lo que encontró fue que en las embarazadas COVID positivas había mayor riesgo de síndrome de preeclampsia, de parto de pretérmino, de óbito, versus aquellas embarazadas que no tenían COVID. Pero a su vez encontraron mayor riesgo de estas afecciones en las embarazadas con COVID severo versus aquellas que habían cursado una enfermedad leve. Por lo tanto, no solamente el hecho de tener COVID, sino la posibilidad de la severidad de la infección se asocia con mayor riesgo de estas complicaciones. Un momento que demora el pasaje. Ay. ¿Qué nos dice el Royal College vinculado con todo esto que venimos hablando? Bueno, más o menos lo que venimos hablando, las mujeres embarazadas no parecen tener más probabilidades de contraer la infección que la población general. Eso es importante para decirle a las mujeres, no son más propensas a contraer la infección, pero sí, como dice acá más abajo, pueden tener infecciones de adquirirla más graves. ¿Ah? Y esto es importante a tener en cuenta. Tienen tasas más altas de ingreso a nivel de cuidados intensivos. Si bien no tienen un mayor riesgo de muerte por COVID, en algunas mujeres sigue habiendo, o en algunas revisiones hay un mayor riesgo de muerte, aunque este riesgo sigue siendo bajo. ¿Tá? Y lo que es importante es esto: más de 2/3 de las mujeres embarazadas con COVID-19 son asintomáticas. ¿Ah? Esto es bueno porque cuanto más leve es la infección y más aún en las mujeres asintomáticas, la probabilidad de complicaciones es mucho menor. ¿Qué pasa con el feto? ¿Cuáles son las complicaciones fetales vinculadas con la COVID-19? Bueno, lo que más se ha visto es la asociación con restricción del crecimiento fetal y con parto prematuro. Con el parto prematuro claramente hay una vinculación que es muy difícil de diferenciar, que es el parto iatrogénico, ¿no? La interrupción iatrogénica del embarazo en mujeres con COVID, sobre todo severas o cercanas al término, donde el balance riesgo-beneficio de continuar el embarazo lleva muchas veces a la interrupción en forma prematura del embarazo. Con respecto a la restricción del crecimiento, lo que se plantea es que el compromiso respiratorio aumenta el riesgo de restricción del crecimiento debido a la hipoxia materna, que determina liberación de vasoconstrictores y citoquinas que generan una alteración endotelial y una hipoperfusión placentaria, y que puede generar
hipoxia crónica y por lo tanto restricción del crecimiento, y además hipoperfusión placentaria aguda, hipoxia intraparto. Acá también hay muchos factores confundentes que la mayoría de las revisiones plantean, que muchas veces las alteraciones que se ven a nivel de las placentas de las mujeres con COVID que tuvieron restricción del crecimiento fetal son similares a las que se ven en la preeclampsia. Entonces muchas veces no queda claro si esto es que hay mayor riesgo de preeclampsia en las mujeres con COVID y que por lo tanto las alteraciones fetales y placentarias están vinculadas con la preeclampsia, que si no queda claro si esta alteración endotelial que se ve a nivel de la placenta, como veíamos, a nivel, el COVID puede dar una alteración a nivel endotelial de todos los parénquimas, también puede afectar la placenta, y que la vía final común sea muy parecida entre la preeclampsia y la COVID-19. Lo que sí se sabe es que, bueno, que hay mayor riesgo de parto prematuro y hay mayor riesgo de hipoxia. Por lo tanto, se sugieren dos grandes cosas. Una es la evaluación ecográfica del crecimiento después de la recuperación materna de la infección, y en caso de que una mujer esté cursando una infección en el momento del trabajo de parto y parto, se sugiere la monitorización intraparto continua. Después hay complicaciones obviamente vinculadas con la fiebre, ¿no? que es importante siempre el descenso. La fiebre en la infección por COVID, incluso la fiebre alta, no es un elemento de severidad, eso es muy importante. Es frecuente la fiebre, no está considerada como un elemento de severidad, pero sí es severa en el embarazo, por lo tanto tenemos siempre que descender la temperatura y por los riesgos que esto puede tener. Y finalmente el riesgo de transmisión vertical, ¿no? La transmisión vertical se define como la determinación de una prueba positiva por PCR en placenta, líquido, sangre de cordón o hisopado nasofaringeo del recién nacido inmediatamente después del nacimiento. Los riesgos de la transmisión vertical existen, hay transmisión vertical de COVID, pero no parece ser un riesgo elevado. No se han descrito, y eso es claro, no hay descriptos de efectos teratogénicos mayores vinculados con la infección de COVID-19, como se pueden dar con otras infecciones virales, ¿no? Como el citomegalovirus, el Zika, la toxoplasmosis, u otras infecciones de otros gérmenes. Pero siempre recordar, y esto es interesante siempre tenerlo en cuenta, que la viremia materna, de cualquier virus, y del coronavirus también, aún en ausencia de pasaje transplacentario, puede determinar que el feto pueda ser afectada por la respuesta placentaria a la infección. ¿Qué es lo que pasa? La placenta, que es un modulador, ¿no? del intercambio materno-fetal, y de la respuesta materno-fetal ante la agresión de virus, que es lo que se ven acá en grisecito, muchas veces reacciona y evita el pasaje del virus al feto, ¿no? Pero en esa reacción se generan liberación de factores inflamatorios y citoquinas que evitan la infección, pero por otro lado pueden generar daño a nivel fetal. Y eso se denomina lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Esto es, fetos que, aún en ausencia de cultivo viral, ¿no? Pueden tener alteraciones vinculadas, deleterias vinculadas con esta acción de citoquinas maternas en el afán de la protección de la infección. Por lo tanto, el feto siempre puede estar infectado, aunque nosotros no recuperemos coronavirus por un PCR. Y la última complicación, que me parece que no es la última, sino que debería ser la primera de la infección, es más allá de la infección, ¿no? La enorme mayoría de mujeres embarazadas no se van a infectar por COVID, ¿no? Como la enorme mayoría de los ciudadanos de este país y del mundo no se van a infectar por COVID. Pero igual pueden tener complicaciones y problemas vinculados con las medidas que lleva la pandemia adelante, ¿no? El lockdown, como se dice en los países de habla inglesa, las cuarentenas, las medidas de mitigación, los cierres de las consultas, las disminuciones de las actividades sociales, llevan a consecuencias en las personas y en las embarazadas, por supuesto. En el Reino Unido, durante la primera ola de la pandemia, como en todas partes del mundo, se realizaron cambios en la prestación de servicios con el objetivo de reducir la transmisión viral. Se redujeron las consultas presenciales prenatales, se adoptaron métodos de telemedicina y se restringió el acceso a los lugares de parto. Esto llevó a cambios en la experiencia de las mujeres y las familias en el control y en la experiencia del embarazo, y realizaron una encuesta. Esto fue bien rápidamente, una vez iniciada. La mayoría de las mujeres sentían que había barreras para acceder a la atención de maternidad y expresaban ansiedad por los cambios en los servicios prenatales, intraparto y postnatal.
Los metaanálisis y revisiones sistemáticas posteriores durante todo este año han encontrado tasas más altas de trastornos de la salud mental perinatal, de ansiedad, de depresión. Incluso en el Reino Unido hay un reporte de 2 casos de suicidio en embarazada, donde las derivaciones a los equipos de salud mental fueron rechazadas o demoradas por las restricciones. Por lo tanto, no es solamente la infección, ¿no? No es solamente, volvemos a lo del principio, no es solo la infección, sino también qué es la afección. También es cómo nosotros nos podemos, como ciudadanos y las mujeres embarazadas, pueden verse afectadas por esto. Este es un estudio de la India que también, más allá de la infección, encontró un aumento significativo del número de óbitos comparando un semestre del 2019 con un semestre del 2020, donde la única diferencia en la población era que era 2020 y era pandemia. Eran mujeres no infectadas por COVID, donde el aumento del óbito fetal fue mayor y fundamentalmente estaba vinculado con demoras. Las demoras en la búsqueda del acceso, las demoras en la llegada, en el reconocimiento de los síntomas, en la llegada a los lugares de atención y en la recepción de la atención. Por lo tanto, esto tiene que ver muchas veces con ir más allá de la infección. En nuestro medio, y esto es en el Hospital Pereira Rosell, se valoró también el impacto de las medidas de mitigación contra la COVID-19 y se hizo un estudio muy similar a ese de la India. Se valoró un semestre en un estudio transversal, retrospectivo de corte, un semestre marzo-septiembre del 2019 versus marzo-septiembre del 2020. En una población similar de mujeres embarazadas, se valoraron 3 variables: el bajo peso al nacer, el parto de pretérmino y el pequeño para la edad gestacional. Y lo que se encontró fue que en el semestre 2020 había mayor incidencia de bajo peso al nacer, de parto de pretérmino y de pequeño para la edad gestacional, y que específicamente en el parto de pretérmino la diferencia fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, ¿esto qué nos permite plantear? Esto nos permite ver que, más allá de la infección, las medidas de mitigación, el estar viviendo un embarazo en tiempos de pandemia, agrava los efectos de lo que se denomina, por ejemplo, la sindemia global, ¿no? Desnutrición, pobreza, obesidad, sobre el proceso reproductivo y fundamentalmente en los sectores más vulnerados. Este estudio fue realizado en el Pereira Rosell. Quizás si lo hiciéramos en otros medios podríamos encontrar cosas a lo mejor similares, quizás no vinculado con vulneración de derechos, pero sí vinculado con ansiedad y con depresión. Por lo tanto, no hay que subestimar lo que las mujeres nos cuentan, ¿no? No hay que subestimar el miedo ni la ansiedad que dan estas infecciones. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay con el COVID-19? Bueno, esto fue el último reporte del año 2020 del Ministerio de Salud Pública. En el último reporte de 2020, 18 de diciembre, se habían registrado 82 casos positivos en embarazadas. En uno de los casos había requerido ingreso, había 63 recuperadas y 19 cursando la enfermedad. Diciembre del 2020. El último reporte al que yo pude acceder fue el que se presentó al Parlamento el 13 de abril del 2021, y en ese momento ya había 625 embarazadas, 80 en diciembre, 625 en abril, ¿no? Las embarazadas tuvieron el mismo comportamiento que el resto de la población, 556 recuperadas y ningún fallecimiento, afortunadamente, de mujeres embarazadas. ¿Qué pasó en el Hospital Pereira Rosell? En el hospital rápidamente se implementó el tamizaje universal a todos los ingresos hospitalarios de mujeres en el proceso de embarazo, parto y puerperio, y también de las mujeres con patologías ginecológicas, incluso antes de la ordenanza ministerial que obligaba al tamizaje de todos los ingresos hospitalarios, que fue en julio del 2020. O sea que desde el 27 de abril en el hospital se tamizan todas las mujeres que ingresan. Y estos datos que pude acceder y que son absolutamente preliminares, nos permite plantear, pero me pareció importante compartirlos, que del 27 de abril del 2020 al 28 de abril del 2021 tenemos registradas 108 embarazadas COVID positivas al ingreso hospitalario o consulta en el departamento de emergencia. Acá no están incluidas las mujeres con diagnóstico ambulatorio, o sea, la que uno puede haber visto en policlínica que tiene un diagnóstico de COVID que se hizo en otro lado. Estas son las que consultaron en el hospital, que ingresaron o que tuvieron una consulta en emergencia. 108 mujeres. Recordemos que hay 625 en el país, ¿no? O sea, 108 son del Pereira Rosell. Este es el número, la gráfica, que si la miran es la misma gráfica que pasa con los casos del país, ¿no? Un caso en noviembre, 11 en diciembre, 20 en enero,
14 en febrero, 23 en marzo y 39 en lo que iba de abril. ¿Ah? Lleva la misma distribución de casos que ha tenido el resto de la población en el país. ¿Qué características tiene esta población? Bueno, la mayoría de las mujeres están en edad reproductiva clásica, hay un porcentaje menor de adolescentes y de mujeres mayores de 35, sí un poco mayor de adolescentes en relación a 35-45. La mayoría de los diagnósticos fueron hechos en el tercer trimestre, ¿ah? Entre las 25, lo puse ahí como a partir de la viabilidad, ¿no? Y de ahí para adelante, con un porcentaje menor en el primer trimestre. Esto también puede tener un sesgo de que son las mujeres que consultan en emergencia, ¿no? Recordemos que esto es una muestra vendría a ser de conveniencia de las mujeres que se tamizan al llegar a la emergencia o que ingresan al hospital. En respecto a los síntomas, la enorme mayoría no tenían síntomas, y las que lo tenían síntomas leves, muy leves, y la mayoría de los que han terminado, 82 de estas 108, tuvieron un parto vaginal, hubo un porcentaje de cesáreas que es un poco mayor que lo relacionado con el porcentaje de cesárea que tenemos en el Hospital Pereira Rosell. ¿Ah? Hubo 3 abortos, un huevo muerto y retenido, uno de 18 semanas y uno un poco más. Así que bueno, estos son los datos que tenemos específicamente de nuestra población del hospital. Va a ser interesante ver cuál es el comportamiento de los nacional, ¿no? De las mujeres embarazadas, y si hay diferencias entre los diferentes prestadores y entre los diferentes medios. Bien. Pasamos ahora al módulo de la atención prenatal, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de las cosas prácticas. Quizás todo esto fue un poco una masa más teórica, ¿no? Pero que nos permite ver un poco qué vamos a ir a buscar en el diagnóstico de estas mujeres. Y que la atención prenatal, yo creo que me parece que hay 3 cosas que son importantes, ¿no? Uno, cómo fue la adecuación del control del embarazo a la pandemia, después el tema de la pesquisa y el tamizaje, y después un ítem que vamos a hablar, por supuesto, de la vacunación. El control prenatal durante la pandemia, rápidamente, una vez que se instaló la emergencia sanitaria, se elaboraron documentos, recomendaciones referidas a la asistencia de la mujer y la embarazada del Ministerio de Salud Pública, con participación de múltiples cátedras vinculadas con la atención de la mujer embarazada. Hizo una pauta de manejo muy completa, vinculada también con el abordaje de la prevención, diagnóstico y tratamiento de infección por coronavirus, y muy exhaustiva, con muchos detalles. Y básicamente hay recomendaciones sobre la embarazada, sobre el control prenatal, sobre la preparación para el nacimiento, sobre las rutinas, sobre la atención del nacimiento. ¿Esto qué generó? Estos protocolos, ¿no? Porque ahora nos reíamos de que protocolos, si es algo que no está faltando en esta época, son protocolos. Y estos protocolos, ¿qué es lo que generaron? Generaron estrategias institucionales, ¿no? Todas las instituciones, todos los prestadores, hicieron su estrategia para lograr llevar adelante las múltiples ordenanzas que iban subiendo una tras de la otra, ¿no? La ordenanza del tamizaje, la ordenanza de esto, la ordenanza... Entonces, en ese vorágine de ordenanzas se fueron agregando, cambiando los protocolos institucionales. Estas estrategias fueron variables, fueron inequitativas, fueron contradictorias por integrantes propios del sistema sanitario, ¿no? Desde cerrar todo, desde cerrar el primer nivel de atención, que fue lo que pasó al principio, ¿no? Sobre todo en el sector público se cerró el primer nivel de atención, en las mutualistas se suspendieron las consultas y todo pasó a ser telefónico. Y después la posibilidad que tenían determinadas mujeres y en determinada población de acceder a su médico tratante por teléfono o no, ¿no? Desde marzo de 2020 hasta la fecha, al primero, como yo les decía, el cierre fue como absoluto del primer nivel, se empezaron a dar mensajes contradictorios, no ir a la emergencia, no ir, no consultar, había mucha dificultad en acceso. Posteriormente se empezó a ver como una reorganización institucional, el ministerio empezó a poner como pautas más claras de lo vinculado con qué consultas hacían, cuáles no, empezó a haber aumento de la evidencia, empezamos a tener esa sensación de que teníamos la BCG que nos protegía, ¿se acuerdan? ¿No? Que tuvimos ese momento, ¿no? Que era la BCG que nos protegía, que el mate, y que no parecía que no nos iba a afectar nunca, entonces empezamos a tener como un poco de relajación. Se empezaron a implementar medidas de telemedicina variables, ¿no? Muy dispares, de llamadas por teléfono, desde los celulares de los médicos, desde un teléfono fijo, desde
videoconferencias por Zoom, hasta que se llegó a fines del 2020 y principios del 2021 a una reinstalación de servicios, reorganización de los mismos, un ajuste de los controles institucionales, y ahora estamos como volviendo a reacomodarnos, ¿no? De vuelta a esta situación de que, bueno, de que estamos teniendo muchos casos y que los sistemas de salud, y no vamos a entrar a discutir acá si están saturados, si no están saturados o lo que sea, pero definitivamente están teniendo una carga asistencial importante vinculado con esto. Aunque no sea por infecciones COVID, ¿no? Ya el hecho de tener una sala en determinada institución cerrada para COVID hace que haya menos camas para el resto de las afecciones. Entonces eso hace que haya como una sobrecarga de las... Y esto la mujer embarazada lo siente y lo ve. ¿Ah? Y también tiene que ver con el estrés y las complicaciones que puede llevar adelante. La atención de la embarazada con COVID, el problema que había fundamentalmente era implementar pautas claras de manejo y adaptar la atención a las recomendaciones de protección y a los recursos sanitarios disponibles. ¿Intentando qué? Intentando no meter el dedo en el ventilador. ¿tá? ¿Por qué? Porque en ese equilibrio entre la protección y los recursos sanitarios, uno no puede hacer pautas que sean excesivamente exigentes, porque después no se pueden llevar adelante, ¿no? Entonces ese equilibrio fue quizás lo más difícil de llevar adelante. Los prestadores, decía el Ministerio, debían instrumentar estrategias para reducir los tiempos en sala de espera, para realizar los controles y estudios prenatales, y promover estrategias de telemedicina que reduzcan la frecuencia de los controles prenatales presenciales. Esa era la frase que decía. Una pavada, ¿no? Bueno, sí, reduzcamos los tiempos de sala de espera, promovamos estrategias de telemedicina en un país donde la telemedicina estaba absolutamente en pañales, ¿no? Lo que se avanzó en telemedicina para los proveedores de salud, desde los prestadores, desde los médicos y desde la experiencia de las mujeres fue excepcional en todos estos meses, y creo que abrió la puerta, y eso es una opinión muy personal, a que yo creo que la telemedicina llegó para quedarse en muchas cosas, ¿no? Y uno puede llegar a darse cuenta que muchas cosas se pueden solucionar sin consultas presenciales, pero otras no. Y esa diferencia entre qué se puede solucionar por telemedicina y qué no, creo que es la base del éxito de esta estrategia, ¿no? Esa artesanía que tiene que ver en cuáles yo puedo ver en forma telefónica y cuáles no, pero también tiene que haber pautas claras de cuáles pueden ser vistas por telemedicina y cuáles no. Les traje esto que me pareció súper interesante cuando lo vi. Esto es de la Universidad de Nueva York. Nueva York, vieron que ustedes que fue uno de los momentos en Estados Unidos, uno de los lugares donde la pandemia hizo furor en su momento, y eran recomendaciones de telemedicina para embarazos de alto riesgo en la pandemia COVID-19. Y ellos lo que hicieron en esa gráfica, que ahora se las voy a ampliar, lo que plantearon fue, acá tenemos edad gestacional, tipo de visita, actividad que se hacía en esa visita y qué habría qué evaluación asociada. Hay muchas publicaciones con esta me pareció muy, muy clara, y acá tenemos las edades gestacionales. Y por ejemplo, la captación, el intake del embarazo, ellos planteaban que se podía hacer virtual, ¿no? Virtualmente se podía hacer toda la parte de anamnesis, de asesoramiento, que a las 11, 13 semanas tenía que ser en forma presencial, ¿no? El screening, la translucencia, ¿no? Las rutinas. La segunda, para valorar esos resultados, podría ser virtual, y así sucesivamente, ¿no? Intercalando consultas virtuales y personales en forma alterna, justamente para poder ir disminuyendo las consultas presenciales, y haciendo como un esquema de qué cosas no nos podrían faltar en cada una de estas rutinas, o sea, intentando sistematizar esas consultas virtuales. Lo mismo, de las 29 a las 35, 2 o 3 virtuales, a las 35 presencial, y bueno, y después adecuando un poco a la mujer las virtualidades o las presenciales en el término. Esto es para tener en cuenta, para tomar idea, y me parece que es importante, más allá de si cuáles tienen que ser virtuales y cuáles tienen que ser presenciales, tratar de ver qué hacer en cada consulta, ¿no? Tratar de sistematizarse esa posibilidad de que sean realmente útiles y que no nos pasemos nada por alto en estas consultas.
La telesalud y la atención prenatal y postnatal corresponde al conjunto de medidas utilizadas para mejorar la atención médica y la salud pública y generar educación y apoyo. La telemedicina se refiere a la evaluación clínica tradicional y seguimiento que se realizan utilizando tecnologías de la comunicación. ¿Cuáles son las limitaciones locales que teníamos en nuestro país con la telemedicina? Algunas de las que hablábamos, ¿no? Las herramientas que se utilizaban, las diferencias institucionales relacionadas con el vínculo médico-paciente, la ausencia de pautas de control obstétrico que incluya la telemedicina, la medicalización y la falta de capacitación de nosotros los profesionales, ¿no? Nosotros no sabíamos cómo hacer consultas de telemedicina en forma sistemática. Una cosa es llamar por teléfono a una paciente y recibir alguna consulta por WhatsApp, y otra cosa es tener telemedicina en forma puntual. Acá les puse algunos ejemplos hay muchos más, de muchos prestadores, sobre clases de parto virtuales, ¿no? El Zoom, en la mayoría de las instituciones las clases de parto pasaron a ser por Zoom, y realmente la experiencia de las mujeres, por lo menos lo que a mí me cuentan en diferentes prestadores, es muy buena, ¿no? Las clases por Zoom, las clases de preparación o los cursos de preparación para el nacimiento, realmente, más allá de que se pierde, por supuesto, lo presencial, han sido muy, muy buenas. Esta es una experiencia, la que se ve acá, de un grupo de residentes del Hospital Pereira Rosell, que lo que hacían era tener un número de teléfono y recibir consultas de mujeres embarazadas, que tenían mucho que ver con la infección, pero también mucho que ver con cuestiones logísticas, ¿no? Mi policlínica está cerrada, ¿dónde me hago la ecografía? Y era muy importante ese momento de poder ayudarla. Recibimos consultas de ACE, pero también recibimos consultas en este número de teléfono de otros prestadores de asistencia del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, y vinculado específicamente con las recomendaciones de las llamadas telefónicas, hay mucha cosa escrita que nos permite decir, bueno, cómo podemos hacer esa llamada telefónica y cómo podemos optimizar la llamada telefónica y tratar de no perdernos nada en esa comunicación telefónica con la mujer embarazada. Tanto el colegio del Reino Unido como el colegio americano tienen recomendaciones específicas de qué hacer en llamadas telefónicas, y que vamos a ver cómo hacer el seguimiento, porque a veces nos pasa, ¿no? Cada vez más, hay una mujer con COVID, una de tus embarazadas, doctor, está con COVID. ¿La llamás por teléfono? Bueno, sí, la llamo, ¿y qué le pregunto? ¿Contracciones, pérdidas, se mueve bien tu bebé? ¿No? Nuestras 4 preguntas estándar, que no las podemos... ¿Y qué más tendríamos que preguntar? Asumimos que le va a estar llamando un médico de seguimiento, ¿no? Porque tiene COVID. Pero puede pasar que esto no suceda, o puede pasar que nosotros en el momento que llamemos encontremos algo. Entonces tenemos que tener sistematizadas estas consultas. Entonces, yo acá les pongo una propuesta. Esto que les pasó acá rápidamente es la guía para el manejo de usuarias con sospecha de infección por SARS-CoV-2. Esto es una publicación reciente, ahora de abril, que es del equipo de medicina familiar. Pero si tienen ganas y tiempo, les sugiero que lo bichen, porque plantea cómo hacer el manejo en el primer nivel de atención de personas con COVID, desde la visión de la medicina familiar, y está muy bien porque está muy práctico en muchos aspectos. En base a todo esto, creo que armamos como una posibilidad de qué hacer en la llamada telefónica, ¿no? Primero, lo que hay que hacer cuando uno llama por teléfono a una mujer con COVID, primero hay que evaluar la gravedad, ¿no? Y en eso hay que hacer, en este caso todas las guías son similares, tiene dificultad para respirar, uno la escucha y tiene dificultad para completar oraciones, ¿no? Se agita al hablar, estuvo con fiebre, se le fue la fiebre y reapareció la fiebre después de 2 o 3 días, o la fiebre le persistió más de 7 días. Como yo les decía más temprana, la fiebre no es un elemento de severidad. Por tener fiebre, incluso fiebre alta, no se cataloga un COVID como severo, pero sí la reaparición de la fiebre es un elemento que hay que tener en cuenta. Hemoptisis, o que esté tosiendo sangre, es un elemento importante. El dolor precordial, los vómitos incoercibles, la diarrea, que muchas veces se ve, y que uno la sienta a la mujer, esto me pareció interesante, menos receptiva de lo normal, como más confusa, ¿no? Como más lenta. Es una cosa importante al oído durante la llamada telefónica. Si tenemos algunos de estos elementos, bueno, ahí nosotros tenemos que sugerirle a esa mujer que recomendar la consulta en emergencia, ¿sí? Eso es importante, de la forma que la mujer pueda consultar, evitar
como siempre, el transporte público, en caso que sea necesario coordinar emergencias, pero bueno, en casos de esos, recomendar la consulta en emergencia. Si eso por teléfono no encontramos nada de eso, bueno, después tenemos que pasar a valorar los factores de riesgo, porque quizás no tiene ningún elemento de gravedad, pero tiene factores de riesgo biológicos, psicológicos o sociales, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos factores de riesgo? Bueno, la edad de la embarazada, el índice de masa corporal mayor a 30, la obesidad se asocia con mayores complicaciones de las infecciones respiratorias y del COVID, las comorbilidades médicas, ¿no? La diabetes, la hipertensión, el asma, la enfermedad cardíaca, las enfermedades renales crónicas. Por supuesto que tenemos que preguntar elementos de alarma obstétrica, sin duda, y después existen elementos de alto riesgo social. La mujer tiene el trastorno de la salud mental, es una mujer que tiene poco o tiene escaso apoyo social, es una mujer víctima de violencia, es una mujer que no tiene gran posibilidad de acceso al sistema de salud. Bueno, en esos casos lo que se recomienda es valorar el ingreso con consultante, con el jefe de servicio, pero plantear, quizás no tiene una COVID grave, pero sus factores de riesgo ameritan a que esté internada. Y si nada de lo anterior pasó, la mujer no nos parece que esté grave por teléfono, no tiene ningún factor de riesgo, también es muy importante esa consulta telefónica, porque tenemos que asesorar elementos de alarma, tenemos que ofrecer vías de comunicación, tenemos que evacuar dudas, las dudas de la embarazada necesita hablar con el ginecólogo, con su partera, para poder ver, bueno, acá empiezan a aparecer los miedos, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con el bebé, no? Ahí hay que planificar un seguimiento telefónico y hay que planificar el primer control presencial al alta. ¿Ah? Así que me parece importante este sistema como de semáforos, que lo vamos a usar en otras cosas, como vamos a ver más adelante, pero específicamente para las llamadas telefónicas. Entonces, específicamente, y ahora yendo a recomendaciones de este tema en particular, yo creo que vincular el control prenatal hay que mantener la opción de las consultas presenciales, no se pueden evitar, no se pueden eliminar las consultas presenciales en el embarazo, pero sí tenemos que usar la telemedicina en forma sistemática, porque en algunos casos es muy factible, y hay que tener en cuenta que tiene que haber controles obstétricos mínimos imprescindibles. Estos son algunos, por ejemplo, el control 1, captación del embarazo. En nuestro país eso se va a hacer en forma presencial, es difícil hacerlo en forma telefónica, pero ahí hay que establecer el riesgo, en base a los antecedentes personales, a los antecedentes obstétricos, y hay que solicitar rutinas, ECOTN, screening. El segundo control debería ser entre las 14 y las 15, y ahí ajustar el riesgo en base al resultado del screening del primer trimestre, ¿no? Que es lo que se debería hacer. Esto tiene mucho que ver también con la pirámide invertida de Nicolaides, que no tiene que ver específicamente con esto, ¿no? Pero bueno, más controles al principio para disminuir los controles al final en las mujeres de bajo riesgo. Valorar ecografía estructural, medida del SED y rutinas del segundo trimestre. En el tercer control. Un cuarto control entre las 32 y las 34. Un quinto control al término, las 37, y después control a partir de las 39 en forma presencial y los hisopados de acuerdo a las pautas institucionales. Esto no es una recomendación que esté escrita en nuestro país así como tal, pero me parece que en base a lo que se ha venido hablando, y es una cosa importante como para que, si no está escrito, por lo menos que cada uno pudiera usarla en su práctica individual. El segundo punto que quería hablar en esta parte es la parte del tamizaje. El tamizaje, como yo les decía, el Pereira Rosell lo hace en forma sistemática desde abril, pero es obligatorio desde julio, por la ordenanza 751 del Ministerio de Salud Pública. Esto fue muy complejo de llevar adelante, extremadamente complejo, ¿no? Hay dificultades al principio en la accesibilidad de los test, balance entre los resultados del test y los procedimientos, dificultad de organizar, heterogéneo entre los diferentes prestadores, qué hacer cuando se espera el resultado, dónde va la mujer, dónde se espera, cómo se asiste con el equipo completo, con el equipo a medio ponerse, ¿no? ¿Qué hacer con el tamizaje con aquellas mujeres que tuvieron COVID-19? Y bueno, y en este caso, esto está claro, se plantea no hisopar hasta 3 meses luego del alta, porque si no puede seguir dando positivo. Esto es muy importante, estamos teniendo mujeres que han tenido COVID en el tercer trimestre, estas mujeres no deberían hisoparse hasta 3 meses luego del alta. Y esto les puse como para, ustedes ya lo saben, todos ustedes lo saben, porque la mayoría de nosotros trabajamos en más de un lugar. Estas son las recomendaciones de tamizaje al término en diferentes prestadores. Estos son prestadores reales, no puse salvo el Pereira Rosell, no puse el resto. El prestador 1 tamiza a las 37, 38, 39 y 40, o sea que la mujer se puede llevar 4 o 5 hisopados.
el prestador 2 tamiza a las 38, 39 y 40, el 3, 4, 5 y 6 a las 39 y a las 40. El Pereira-Rosell tamiza al momento del ingreso, no hay un tamizaje previo, salvo, como en todos estos casos, en caso de la inducción, de las cesáreas coordinadas, ahí sí se realiza en forma sistemática previo al ingreso. El momento de realizarlo va a depender de los tiempos de demora. En el Pereira-Rosell están en forma rápida, por lo tanto lo hacemos el día anterior y se interna el otro día. En algunas mutualistas demora un poco más, entonces hay que calcular el momento del ingreso para el momento del tamizaje. Pero esto también es muy heterogéneo y a nosotros como médicos también nos complica, ¿no? Donde le pido las 39, le pido las 40, acá dónde es que se pide, ¿no? ¿Dónde estoy parada hoy y cuándo tengo que pedir el tamizaje? Entonces, vinculado con el tamizaje, las recomendaciones son estas. Durante el embarazo, ante los contactos siempre, ante síntomas respiratorios, ser generoso en la búsqueda de COVID, y ante síntomas no respiratorios también tenerlos en cuenta. La diarrea, el malestar general, las erupciones cutáneas, recuerden que la erupción cutánea es un elemento también, un signo de COVID, y también en esos casos hay que pensar en COVID. Por supuesto, la anosmia y la falta de gusto. Y al término, bueno, ante nacimientos coordinados, cesáreas o inducciones, y a partir del término, sí, según pautas institucionales, pero también recordar que nosotros tenemos nuestra discrecionalidad y por lo tanto tenemos que valorar casos individuales. Si a mí me parece que tiene 37 semanas, en esta institución donde yo trabajo se tamiza a partir de las 39, pero esta paciente está permeable a 2 dedos y tiene 3 partos, y bueno, yo la tengo que tamizar a las 37, porque a lo mejor de las no va a llegar a las 39, ¿se entiende? Hay que utilizar nuestra posibilidad de discriminar a las pacientes. Y después considerar en algunas circunstancias que los ingresos hacerlos en forma coordinada para evitar sobre todo las dificultades que tiene la espera del COVID muchas veces cuando la mujer llega sin hisoparse a puerta. Bien, el tercer ítem del control prenatal es la vacunación. Yo no voy a hablar mucho de vacunación porque la Sociedad de Ginecología hizo realmente un informe súper completo vinculado con información y recomendaciones de vacunación contra el COVID en ginecología, en obstetricia para la embarazada. La Sociedad de Ginecología, como dice ahí, recomienda que la mujer embarazada sea libre de tomar su decisión, pero en realidad, riesgo-beneficio, el beneficio está relacionado con la disminución de la mortalidad ocasionada por COVID, por lo tanto nosotros los ginecólogos deberíamos recomendar la vacunación a mujeres embarazadas. Siempre y enfáticamente a estas mujeres, ¿no? Las que presenten comorbilidades médicas, riesgos laborales o institucionales o riesgo de exposición por COVID-19. Esa última frase implica que tienen que ser básicamente todas. Actualmente, con la transmisión comunitaria que tenemos en el país, todas las mujeres deberían ser pasibles de vacunarse. Y anteayer, el 27 de abril, el Ministerio de Salud Pública sacó un comunicado donde toma las recomendaciones de la Sociedad de Ginecología del Uruguay y plantea 2 cosas que son muy importantes. Por un lado, que no se han demostrado efectos adversos, lo pone en el papel, y por otro lado, esta última frase que es fundamental porque tenemos que empoderar a las embarazadas, no se debe rechazar a una embarazada al momento de concurrir a vacunarse, ni solicitar receta médica, y que puede recibir cualquiera de las 2 vacunas. Esto es muy importante, en el marco de esta vorágine de cosas que pasan, se llegó en un momento a rechazar embarazadas, si está embarazada necesita una orden médica. Esto está claro, esto es una recomendación reciente del Ministerio, por lo tanto, tenerla en cuenta y comunicársela a las mujeres para que lo sepan. Entonces, vinculado con vacunación, nosotros los ginecólogos deberíamos recomendar la vacunación a todas las embarazadas, énfasis en mujeres con factores de riesgo, idealmente luego de las 12, 14 semanas, si bien tampoco hay mucha evidencia de que sea deleterio hacerlo antes, sin diferencia entre las diferentes vacunas disponibles en el país, y recordar, ya que estamos hablando de vacunación, que hay que seguir recomendando la vacunación de PTA, hay que seguir recomendando la antigripal, ya empezó para todos nosotros y para las embarazadas esta semana, que se sugiere separar 15 días la vacunación contra el COVID de estas otras vacunas, y que estas 2 pueden administrarse siempre en forma conjunta, por lo tanto evitamos una ida y otra ida para las vacunaciones. Y bueno, y finalmente la última parte de esta charla, que se me
está extendiendo, pero creo que estoy bien de tiempos ahí más o menos, es valoración de la atención al nacimiento. Y ahí vamos a hablar fundamentalmente de la valoración de la severidad de la infección y de algunas consideraciones del manejo obstétrico. La atención de la embarazada con COVID, sobre todo al principio de esto, es un ejercicio de medicina basada en la evidencia, porque no sabíamos nada de esto. Si uno piensa, la evidencia en este tiempo de COVID, sobre todo el año pasado, era de poco tiempo, de evaluación poco robusta. Había experiencia local con otras realidades, y teníamos el paciente, deberíamos adecuar las condiciones y el control del nacimiento. Pero además a esto le teníamos que sumar una cuarta cosa, que era la protección, las medidas de protección. Es imposible hablar de atención de embarazadas en el parto y en la cesárea sin hablar de los equipos y las medidas de protección, que fueron un enorme problema al principio, un enorme problema en la gradualidad del uso, en la disponibilidad de las medidas de protección. Entonces, hace a este tema especialmente difícil. Hay guías clínicas de todas las sociedades científicas que nosotros utilizamos en general para las recomendaciones de obstetricia y ginecología siempre en nuestra práctica, y también el país hizo recomendaciones. Yo les voy a plantear las que más conozco, que son las del Hospital Pereira Rosell, que básicamente se basan en todas estas pautas internacionales. Esta es la última versión que los que trabajamos en el hospital conocemos bien, de atención de la embarazada con COVID-19 en la maternidad del Hospital Pereira Rosell. Todos los prestadores en general tienen sus protocolos de atención, que ustedes conocen, y que son todos similares, ¿no? También es real que pocas cosas se innovan, salvo algunas cosas vinculadas con la logística. Recordar esto de vuelta, porque vamos a tener que ir a buscar y a estudiar a las mujeres de acuerdo a estos esquemas, saber que la embarazada y la severidad de la infección en la mujer embarazada tenemos que ir a buscarla a nivel del pulmón, a nivel de los riesgos de coagulopatía, a nivel hepático, a nivel de la función renal, a nivel cardiovascular y a nivel placentario. En la anamnesis de una mujer con sospecha de infección por COVID o con COVID confirmado, que tengamos que evaluar la severidad, las comorbilidades como siempre, la presencia o no de broncoespasmo. Vamos a ver que el broncoespasmo cataloga a un COVID como moderado, la sola presencia del broncoespasmo. La neumonía, por supuesto, siempre vamos a estar nosotros en compañía de un internista, de un médico que nos vaya a apoyar, por supuesto, pero bueno, tenemos que saber qué cosas ir a buscar. La insuficiencia respiratoria, la polipnea, la disnea, es difícil muchas veces diferenciarla en los embarazos de término, y por eso la saturación y la oximetría de pulso es muy importante para poder diferenciar estas cosas, en los estados de conciencia, por supuesto, y la hidratación. Después tenemos que hacer una evaluación paraclínica, y eso tiene que ser en base a los lugares donde nosotros podemos saber que puede haber afectación. La respuesta inflamatoria la vamos a valorar mediante un hemograma. Puede haber leucocitosis, pero lo que nos va a preocupar es que haya leucopenia. Puede haber aumentos de la PCR. La evaluación pleuropulmonar, tenemos que hacer placa de tórax o tomografía. Puede haber posibilidad de hacer ecografía si hay técnicos entrenados. La saturación, recordarla siempre, tiene que haber saturómetros en los lugares donde vemos mujeres con COVID, porque a veces es eso solamente lo más sutil que podemos empezar a ver. Hay que valorar la coagulopatía, la presencia a veces de dímeros aumentadas, la disminución del fibrinógeno, el aumento de la ferritina. A nivel cardiovascular, puede ser necesario solicitar troponina para ver el aumento que puede indicar daño miocárdico, cuadros graves. Estos son cuadros en general más severos. Puede haber alteraciones en el funcional hepático que empiecen sutilmente, TGPs aumentadas, LDH que empieza a aumentar. Función renal también con una CREA aumentada. Recordemos que la CREA siempre es un poco menor en el embarazo, por lo tanto CREAs de 0,8 ya empiezan a estar aumentadas en el embarazo, y hay que estar atentos. Una vez que nosotros valoramos todas estas cosas, vamos a hacer una estratificación de acuerdo al riesgo en un sistema de 3 colores. Los COVID leves van a ser aquellos que no tienen neumonía, no tienen broncoespasmo, no tienen insuficiencia respiratoria y no tienen comorbilidades, es decir, la mujer que tiene síntomas generales, rinitis, tos, fiebre. La fiebre es COVID leve, como les decía hoy más temprano. Los COVID moderados, que son los que están acá en amarillo, ¿no? El COVID con neumonía, pero sin insuficiencia respiratoria grave.
el COVID con broncoespasmo, pero sin insuficiencia respiratoria grave, y el COVID con comorbilidades, sin neumonía y sin broncoespasmo. O sea, podemos tener alguien que sea verde, pero como tiene comorbilidad pasa directamente a ser una 3. Y finalmente los COVID severos, que son aquellos que tienen insuficiencia respiratoria grave, que pueden tener neumonía severa, shock o falla multiorgánica. Esto es un resumen de lo que veníamos hablando. En los COVID verdes, ¿qué es lo que hay que solicitar? En las mujeres asintomáticas y sin comorbilidades no es necesario pedir nada. Esta es la mujer que se tiene que quedar en su casa y en la cual hay que llamar por teléfono y más nada. En la COVID sintomática, con cualquiera de estas cosas, es donde hay que empezar a pedir elementos sobre todo de reacción inflamatoria, PCR, hemograma y quizás funcional y enzimograma hepático. Ya en las amarillas, estas mujeres van a estar internadas, porque puedan tener neumonía, porque van a tener broncoespasmo o porque pueden tener comorbilidades, y recuerden que las comorbilidades eran un elemento a tener en cuenta para la internación. Y finalmente las severas, que van a estar en cuidados intermedios o intensivos, con un apoyo de equipos multidisciplinarios, pero que bueno, que pueden tener estas complicaciones. Entonces, en lo vinculado con la severidad, la valoración de severidad del diagnóstico, recordar la estratificación de riesgo, que es clínica y es paraclínica, definir qué mujeres van a ingresar, y después lo puse acá para destacar la prevención de los eventos tromboembólicos. Como ustedes vieron acá, la COVID incluye alteraciones inflamatorias que llevan a aumento de la coagulabilidad, y el embarazo es un momento de extrema hipercoagulabilidad, por lo tanto, la prevención de eventos tromboembólicos es fundamental en este tratamiento de estas mujeres, y a grandes rasgos yo lo resumí así: siempre en los casos severos de COVID, siempre en los casos con neumonía, siempre hacer prevención en los casos con 3 o más factores de riesgo, que son todos esos que están ahí, y ahí vamos a ver que entran la enorme mayoría de nuestras embarazadas, ¿no? Mayor de 35, obesidad, limitación de la movilidad, comorbilidades médicas, o sea, 3 o más factores de riesgo, hay que hacer tromboprofilaxis. En todos los casos que en el diagnóstico se hace en el puerperio, hago diagnóstico de COVID positiva en el puerperio, hacer tromboprofilaxis. Recuerden que de todo el proceso del embarazo, parto y puerperio, el puerperio es el más trombogénico, y en todos los casos de posoperatorios de cesárea. Nosotros hacemos muy poca tromboprofilaxis en las embarazadas, en estos casos hay que tenerla muy en cuenta. ¿Qué pasa con la vía de parto? Bueno, la vía de parto va a depender de factores obstétricos, de la urgencia clínica y de la seguridad del personal que asiste. Es lo que hablábamos hoy. Acá importan las guías clínicas, importa la experiencia, la evidencia, la paciente, pero estamos también dependiendo de nosotros, y por lo tanto la seguridad del personal que asiste, médicos, personal de enfermería, es fundamental. Las recomendaciones del Ministerio plantean que las prácticas deberán realizarse sobre las prácticas habituales, que sigue vigente la ley de acompañamiento del nacimiento, parto, cesárea, y eso ha sido un problema, como ustedes ya saben, ¿no? En algunas instituciones hay dificultades con los acompañantes. Si uno va a las recomendaciones del Ministerio y a las directivas, sigue estando vigente la ley de acompañamiento, por lo tanto lo que hay que hacer ahí es tratar de ver un poco qué opciones tenemos logísticas, y hay que hablar con la embarazada, hay que hablar con su pareja, hay que hablar con su familia y ver un poco cuáles serían las mejores opciones. Esto es una foto de un parto con todos diferentes, vestidos diferentes, ¿no? Con sobretúnica, sin sobretúnica, con gorro, con máscara, y esto es lo que pasa muchas veces, y lo que pasaba sobre todo cuando esto arrancó. Esta es una cesárea, con una paciente COVID, y bueno, ¿cuál sería el manejo y conducta obstétrica? Lo puse acá también para recordar la prevención de prematurez. La prematurez es frecuente en la COVID, no solamente espontánea, pero también iatrogénica. Entonces, considerar el uso de corticoides, y se presume nacimiento desde los 7 días, como siempre. En casos severos con insuficiencia respiratoria grave, discutir riesgo-beneficio del uso de corticoides, sobre todo en menores de 32 semanas, y en ultrainhibición preferir la nifedipina a la indometacina, por ejemplo. Recordar que muchas veces la interrupción del embarazo puede ser terapéutica, y por lo tanto la prematurez iatrogénica es un riesgo, y que la vía de parto va a depender siempre de la situación obstétrica, de la disponibilidad de los recursos humanos y de la disponibilidad de los recursos materiales. No podemos poner en riesgo al personal, a nosotros mismos y al resto del personal, cuando no están dadas las condiciones. Finalmente, entonces, nacer en tiempos de COVID.
quería volver a traer la importancia que tiene las consecuencias psicológicas de la pandemia en las mujeres afectadas por el virus, las brechas entre el conocimiento y la información en las mujeres embarazadas, los conceptos erróneos de la transmisión vertical, el miedo a las malformaciones congénitas, el impacto en el momento del diagnóstico, en el momento de la vía del parto. Nunca es poco lo que podamos nosotros apoyar y tranquilizar a las embarazadas. El trabajo con los equipos de salud mental es fundamental. Recordar que estas son las consecuencias no infecciosas de la pandemia y que pueden ser aún peores que la infección en sí misma. Esto es lo que les decía con respecto a las cosas que surgen, ¿no? Las denuncias con respecto a las decisiones de cesárea, los acompañantes, ¿no? Cosas que tuvimos que todos pasar por a lo largo de este año. El desafío sigue siendo mantener los estándares asistenciales y la promoción del parto humanizado para todas las embarazadas, manteniendo en todos sus términos los protocolos nacionales en la materia y desarrollando políticas de protección de los equipos asistenciales y del resto de la población. Creo que se ha aprendido muchísimo, y yo realmente admiro a mis colegas que hacen puerta de emergencia en el Pereira Rosell fundamentalmente, porque es la que más conozco, porque es donde más trabajo, pero también en los otros centros asistenciales las puertas de emergencia realmente son agotadoras en estos casos, pero también es importante los que llamamos por teléfono, los que vemos embarazadas en las consultas, los que llamamos y hacemos seguimiento de mujeres COVID. Creo que todos tratamos de hacerlo mejor para que las experiencias sean las mejores, incluso en estos tiempos de pandemia. Así que bueno, creo, Gerardo, que me excedí un poquito, pero bueno, quedo abierta para preguntas o comentarios, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, Verónica, gracias a vos. Esto reafirma un poco la buena decisión que tuvimos en darte esta charla y convidarte por la excelencia de la presentación y todos los aspectos de todo punto de vista que abarcaste en esta presentación. Han llegado algunas preguntas, las voy a tratar de resumir en 3. Una es si la transmisión vertical varía según la edad gestacional, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. La otra pregunta nos interpelaba un poco por el tema de qué ocurre con pacientes COVID positivas en el primer trimestre y si hay que tener alguna consideración en las pacientes que están buscando quedar embarazadas específicamente. Y la última hacía un apunte algo de lo logístico, fundamentalmente en el tema de, bueno, de acuerdo al protocolo de cada institución, si después de estar hisopada había que ponerse los equipos de protección, pero eso yo traté de contactarla por privado, que depende de cada protocolo de cada institución, un poco lo que decías vos, a veces nos vestimos como astronauta, a veces solo sobre túnica, pero también la misma colega hacía una pregunta de qué ocurre si la paciente se da la primera dosis de vacuna para COVID y en el interín, antes de la segunda, queda embarazada. O sea, si hay que sí o sí posponer hacia después de la semana 12 o si tiene una ventaja de dársela. Y en ese aspecto, lo que estuvimos hablando antes de empezar esta charla, de bueno, que no tenemos hasta ahora la posibilidad de modificar la agenda de vacunación. Entonces te dejaría esas 3 interrogantes para que libremente las contestes. Bárbaro. Bueno, me parece súper interesante las preguntas. A Lucía le contesto con respecto a qué podíamos destacar en el primer trimestre y para aquellas mujeres con deseo concepcional. Voy a empezar por lo siguiente, por lo segundo. En la consulta preconcepcional, en las consultas de mujeres con reproducción, en tratamientos de reproducción asistida, que es a veces una duda importante, se sigue, hay poca evidencia de afectación en el primer trimestre realmente de COVID. No se ha asociado, por lo menos lo que yo he buscado, no sé si Gerardo o Claudio, que suponemos que está ahí atrás, o alguien más que quiera escribir, grandes riesgos vinculados con, por ejemplo, aborto en el primer trimestre. Hay poca evidencia y además la mayoría de las complicaciones vinculadas con el COVID están dadas con los cambios fisiológicos del embarazo en el segundo y en el tercer trimestre. Las revisiones que hay a nivel mundial que yo he leído tienen que ver sobre todo con
con los riesgos vinculados en el tercer trimestre. La mayoría de las complicaciones son en el tercer trimestre, todas las revisiones son como muy parejas en eso. Entonces yo creo que el primer trimestre es un trimestre como con mucha tranquilidad. Yo creo que para mujeres con deseo concepcional no hay grandes recomendaciones. Yo recomendaría la vacunación antes, por supuesto, y volvemos a la pregunta de abajo. Si la mujer se da su primera dosis para COVID preconcepcional y al momento de administrarse tiene un gravio test positivo, que se vacune. Que se vacune. No hay evidencia en realidad de que el primer trimestre sea realmente más deleterio. Si uno tiene que elegir, se sugiere elegir después del primer trimestre, pero en realidad no hay ninguna evidencia y riesgo-beneficio, es preferible dar la dosis en el momento que toca. Así que sí, yo diría de darla, no sé si Claudio o que revisaste más el tema de vacunación, pero yo sería de la idea de dar la vacuna y no diferirla, y además no tenemos la posibilidad de diferirla, como decía Gerardo, ¿no? Las agendas no las manejamos nosotros, las maneja, no sé, Jodal, pero nosotros no, así que no podemos cambiar horas de vacuna. Yo diría que se la dé, riesgo-beneficio que se la dé. Y después la transmisión vertical es diferente según la edad gestacional. Sí, la transmisión vertical es diferente según la edad gestacional, siempre en las infecciones virales. Siempre hay que recordar que el primer trimestre en general en las infecciones tiene poca probabilidad de transmisión vertical, pero cuando existe probabilidad de transmisión vertical es más grave cuando hay virus con efectos fetotrópicos, ¿no? Como por ejemplo citomegalovirus, Zika, toxo. Pero en realidad en coronavirus no hay evidencia de que realmente tenga efectos a nivel teratogénico. ¿Ah? La transmisión vertical siempre va a ser mayor en el segundo y en el tercer trimestre, y como vimos tampoco hay grandes efectos más allá de alguna alteración, sobre todo placentaria en la restricción. Creo que las consulté ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. No sé si hay otra pregunta más. No, a ver, para que... Creo que no, te felicitan por la presentación y por las respuestas que diste, cosa que... La rapidez que hablo. Que no, también lo hacemos nosotros. Y bueno, no sé si Claudio querés agregar algo, si no estaríamos cerrando. No, están preguntando si queda grabada. Tengo entendido que sí, ¿no? Y se va a colgar después la presentación. Sí. Para ir cerrando un poco y contestando lo que dice Claudio, algunas cosas que nos parece importante como Sociedad de Higiene destacar, más allá de volver una vez más a agradecerle a Verónica la distinción que tuvo de compartir su conocimiento, como siempre, con todos nosotros. La charla va a quedar grabada. Nosotros estamos, Claudio fundamentalmente, a través de la sociedad, está recondicionando lo que es la página web de la sociedad, que en breve pensamos tenerla pronta. Grabada seguro va a quedar. La manera de compartir esta y todas las demás charlas, gracias al apoyo de Urufarma, va a ser posible, las van a poder ver. Con respecto a la participación, y creo que es importante recalcarlo, y retomo como empezó Claudio lo del Congreso, el año que viene, todavía no tenemos la fecha definida, pero va a ser en el primer semestre del año, vamos a tener el Congreso de Ginecología, y el mismo va a ser sin costo para los socios de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, los que estén hechos socios, los que hayan abonado el último año. Esto quiere decir que los que en el último año, o sea, que estamos ahora, sean socios, tienen automáticamente el derecho a participar de las actividades del Congreso, igual que estas charlas, sin costo. Por eso nosotros sabemos el esfuerzo que está haciendo Urufarma para tratar de acercar a los residentes a la Sociedad de Ginecología y poder acceder a esta charla, recalcar la importancia de, más allá del esfuerzo que está haciendo Urufarma, la continuidad de la membresía de la Sociedad de Ginecología va a permitir la asistencia sin ningún costo de inscripción al próximo congreso que vamos a tener en el primer semestre del 2021. Así que gracias de nuevo, Verónica, gracias a Claudio por pensar esta forma de educación médica, también gracias a Natalia Pérez, que no está ahora, pero va a coordinar como panelista, obviamente mucho mejor que yo, esta charla. La próxima que va a dar el colega Rodríguez sobre fundamentalmente la acción
de digamos, los test de HPV en Uruguay, dificultades de implementación e interpretación de resultados, que como digo, el próximo 3 de mayo ya se pueden inscribir. Recuerden que cada una de las charlas van a tener que reinscribirse para poder luego mandarle los certificados, que de esta charla en los próximos días le estaremos enviando por mail. La va a dar el distinguido colega Guillermo Rodríguez con la moderación de Natalia Pérez, que además es una de las responsables de la elaboración de todas estas charlas. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos este próximo lunes a la misma hora para hablar de estos temas. Gracias a todos y gracias de nuevo a Eurofarma por el apoyo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Luego, chau, chau. Chao, buenas noches.